son los seres humanos los que crean obras. Las personas jurídicas pueden ser titulares, ¿no?, de derechos económicos, de derechos de explotación, pero tiene que existir una persona natural que sea la que haya creado la obra. Y esto pues es así desde cientos de años atrás, ¿no? Lo que ocurre es que hoy tenemos una inteligencia artificial que increíblemente tiene también capacidad creativa. Claro, se nutre de obras que ya fueron realizadas, pero lo que toma son ideas realmente. Y por lo tanto, bien puede una inteligencia artificial tener capacidad de crear. Sin embargo, sigue siendo una inteligencia artificial. Es decir, no es, y creo que nunca será, un ser humano. Por más avanzada que pueda llegar a ser la inteligencia artificial, seguirá siendo una inteligencia artificial. Entonces, la guía y la posición de la Copyright Office, de la Oficina de Derechos de Autor en Estados Unidos, es que, claro, por supuesto que tiene que, para que haya una obra protegible, tiene que existir una creatividad humana, tiene que haber un autor que sea un ser humano. Pero aquí es donde se vuelve más complejo el tema, ¿no? A primera vista uno dice, bueno, simplemente pues no hay humano, solamente hay inteligencia artificial, no hay obra protegible. Sí, pero lo que ocurre es que la contribución que realice la inteligencia artificial puede ser de diferentes tipos. Entonces, lo primero que hay que determinar es si esa contribución es mecánica o si esa contribución es creativa. Y estoy usando los términos que utiliza la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos. El primero, si esa contribución que realiza la inteligencia artificial es mecánica o si esa contribución es creativa. Y segundo, si en esa obra específica esa contribución de la inteligencia artificial reemplaza o no a la creatividad humana. Porque como vamos a ver, puede ser que no la reemplace, puede ser que la complemente, puede ser que la acompañe. Entonces ese es el doble análisis que toca realizar en torno a la inteligencia artificial. Por ejemplo, si la inteligencia artificial solo recibe instrucciones del humano, lo que se llaman prompts, que son las instrucciones con las que uno puede alimentar a la inteligencia artificial. Seguramente ya muchos de ustedes lo han hecho, se lo puede experimentar, están ya disponibles al público este tipo de herramientas. Pero en ese caso, considera la Oficina de Derechos de Autor que la creación no será protegible por derecho de autor. Y hace un símil interesante, me pareció interesante y por eso se los traigo. Dice que los prompts, estas instrucciones que uno le da a la inteligencia artificial, son el equivalente de comisionar una pintura a un artista. Cuando yo comisiono a un artista la creación de una obra, yo puedo darle instrucciones de lo que estoy buscando, ¿verdad? Y le puedo un poco decir qué es lo que quiero que él produzca, que él crea, que él cree. Pero definitivamente que yo no soy coautor, ¿verdad? Simplemente estoy dando instrucciones. Eso es todo. A quien realmente va a realizar la obra. Ese es el equivalente a los prompts. Yo alimento la inteligencia artificial y le digo lo que quiero que haga, ¿no? ¿Verdad? Haz un dibujo donde aparezcan taxis en Nueva York que tengan color rosado. Y entonces la inteligencia artificial toma mis instrucciones y lo hace. Pero definitivamente que en ese caso mi rol no es creativo, ¿verdad? Es simplemente dar instrucciones, comisionar la creación de esa obra. Y por lo tanto, en esos casos, la obra no va a ser protegible y no va a ser registrable. Esto es algo con una inmensa incidencia práctica, porque ya todos ustedes deben haber visto la cantidad de creaciones que se están publicando, realizando todos los días, eh, que son hechas de esta forma. Alguien pone las instrucciones a la inteligencia artificial, los prompts, y la inteligencia artificial crea y crea y crea, ¿no? ¿Verdad? Y ya hemos visto, como dije, música, dibujos, diseños, animaciones, cómics, etcétera. Todas esas obras ya oficialmente no son registrables por el derecho de autor
en el principal mercado del mundo para obras y el principal país productor de propiedad intelectual en el mundo. Ahí tienen ustedes una imagen creada enteramente por inteligencia artificial. ¿Okay? Aquí, en esa imagen que ven en la pantalla, lo único que ha ocurrido es que una persona natural, un ser humano, escribió prompts, direcciones, a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial creó la imagen que ustedes ven en la pantalla. Completamente artificial, completamente creada por una inteligencia que no es humana. Por lo tanto, no es registrable ni protegible. Ahora pregunto, si ustedes ven esa imagen, ¿sabrían inmediatamente que se trata de una imagen creada por inteligencia artificial? Si somos sinceros, creo que la mayoría vamos a decir que no. Pero en cambio, si la contribución creativa de la inteligencia artificial es utilizada junto a una contribución creativa humana, entonces la obra puede ser registrable y protegible, pero solo respecto de la contribución creativa humana. Y esto también ya ocurrió, porque repito, todas las semanas hay noticias, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hace unos días, ya una autora en los Estados Unidos intentó registrar el cómic que ustedes ven en la pantalla. Esas son las primeras páginas del cómic. El cómic se llama Sarja of the Down y logró registrarlo. Pero, claro, no le advirtió a la Oficina de Derechos de Autor que todos los dibujos del cómic eran realizados con inteligencia artificial. Es decir, todos los dibujos que ustedes ven en la pantalla y los demás que conforman este cómic fueron realizados a través de prompts, direcciones, instrucciones, enteramente por inteligencia artificial. Lo que ella realizó son los textos. Ella es la autora de los textos, que son también bastante importantes en una obra como esta, ¿no? ¿Qué hizo la Oficina de Derechos de Autor? Cuando pudo identificar o cuando fue alertada de que los dibujos eran creados por inteligencia artificial, canceló parcialmente el registro y solamente mantuvo la vigencia del registro en torno a los textos. Entonces aquí ustedes tienen un caso de una obra en donde por un lado hay una actividad creativa artificial que la vuelve irregistrable, pero por otro lado hay una creatividad, una labor creativa, una actividad creativa humana, lo cual la vuelve registrable. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos que también van a ser cada vez más comunes? Donde hay una contribución simultánea, ambas creativas, ambas contribuciones creativas, una humana, una artificial. Lo que ocurre en esos casos es que se puede registrar la obra, pero la protección y el registro como tal va a estar restringido o limitado a el humano, a la creación humana o la contribución humana. Y lo demás, por más que esté ahí como parte de la obra, no va a estar protegido. Esto ya ocurre, ¿no? En otro tipo de casos. Por ejemplo, cuando yo eh, realizo una obra en base a una creación en dominio público. Yo puedo crear una obra sobre una creación en dominio público, por ejemplo, una adaptación de una obra en dominio público. En ese caso, la obra en dominio público va a seguir en dominio público, aunque esté contenida de alguna manera en mi obra y en mi registro, pero igual yo puedo mi adaptación registrarla, ¿no? ¿Verdad? Mis arreglos o mi nueva obra teatral que es realizada en base a esa obra. Yo puedo esa obra derivada o esa adaptación registrarla, aunque tenga un componente que no sea protegible por estar en dominio público. Acaba de ocurrir algo similar, solamente que en torno a creaciones que están en dominio público porque no son consideradas obras porque fueron realizadas por inteligencias artificiales. Entonces, es una situación, como digo, que ya se empieza a ver un poco más compleja de lo que se puede aparentar a primera vista, ¿no? Y también la guía analiza el uso de la inteligencia artificial como herramienta. Y yo creo que este es el futuro realmente, porque
Aunque muchas personas puedan usar la inteligencia artificial de forma creativa, para que la inteligencia pueda crear directamente, la inversión, pienso que va a ser difícil que se invierta mucho en ese tipo de obras que no son protegibles ni apropiables. Entonces, la inversión privada especialmente va a tender a promover la creación de obras donde se use la inteligencia artificial, pero como herramienta, no de forma total en el proceso creativo, no como la imagen que vimos, la primera imagen que vimos, donde completamente creada por inteligencia artificial. ¿Por qué? Por obvias razones, lo que decíamos al inicio, ¿no? Esa inversión no va a poder ser protegida con propiedad intelectual y por lo tanto no tendría mucho atractivo económico. Por eso yo me animo a apostar que lo que va realmente a ser producto de inversión y que se va a fomentar principalmente es el uso de la inteligencia artificial como herramienta. Esto también ayuda a no desplazar a los autores. Como se imaginarán, hay muchísimos autores preocupados. Irónicamente, siempre se pensó que los primeros en ser desplazados por la inteligencia artificial no iban a ser los autores, sino otro tipo de profesionales. Sin embargo, los autores han estado bastante arriba en la lista, ¿no? Y ahora incluso personas como programadores de software, que siempre se consideró una actividad, una buena inversión para estudiar, ¿no? En esa actividad, porque uno decía, bueno, siempre se va a necesitar a programadores de software. No, ya la inteligencia artificial también programa software. Entonces, otra razón para utilizar la inteligencia artificial como herramienta es justamente no desplazar a todo ese contingente inmenso de autores, sino que más bien lo que se hace es que se les da más elementos a ellos en su proceso creativo. Entonces, ¿qué nos dice la Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos? Que me parece que también es un análisis muy interesante, ¿no? Porque hacen aquí también un símil con otras herramientas tecnológicas. Y al igual que con otras herramientas tecnológicas que han existido hace muchos años, la inteligencia artificial puede ser utilizada como una herramienta de la creatividad humana para la creación de obras protegibles, siempre y cuando, y esto es lo que la convierte en una simple herramienta con este tipo de usos, siempre y cuando el ser humano sea quien tenga el control creativo sobre la expresión. Y pensando en símiles de casos que ya han existido mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, una cámara fotográfica. Cuando recién existió, se desarrolló, se inventó la cámara fotográfica, tal vez les puede sorprender que también se discutía si podían existir obras fotográficas, porque un poco el análisis era la que realiza la foto es la cámara, no el ser humano. La cámara es la que está haciendo la foto, por lo tanto una cámara no puede ser autora, por lo tanto no puede haber derecho de autor de obra fotográfica. Pero se determinó un análisis más profundo, ¿no? Que en efecto, aunque puede ser la cámara quien realiza la fotografía, está siendo utilizada como una herramienta, no está reemplazando a la contribución creativa del fotógrafo, es una herramienta del fotógrafo, nada más. Y por lo tanto, esa tecnología de la cámara fotográfica no desplaza la posibilidad o no elimina la posibilidad de que haya un autor de una obra fotográfica, si es que tiene esa fotografía una contribución creativa humana, como en muchos casos lo tiene. Entonces, de la misma manera, se puede utilizar a la inteligencia artificial como una mera herramienta del autor humano. ¿Y cómo se va a saber si lo está utilizando o no como una mera herramienta? Lo vamos a saber si el ser humano es quien tiene el control creativo de la expresión. Recuerden que las ideas no están protegidas por el derecho de autor. Entonces yo puedo apoyarme en inteligencia artificial en la generación de ideas. Le puedo decir, muéstrame dibujos con estas características, muéstrame
diseños, música con estas características, para tomar ideas y esas ideas me sirvan a mí para crear y hacer una creación intelectual original susceptible de ser divulgada o reproducida y cumplir con la definición legal de obra. Entonces, imagínense ustedes, y creo que esta imagen lo grafica bastante bien, que la inteligencia artificial es o puede ser una herramienta para crear, así como el escultor tiene sus herramientas para crear la escultura, así también la inteligencia artificial puede servir como una herramienta para crear. Entonces decía hace un momento, ejemplos, las ideas, que me ayude a encontrar ideas sobre las cuales yo voy a realizar la expresión, que me ayude a editar, que me ayude a perfeccionar, que me ayude a mejorar, pero no que reemplace mi contribución creativa como autor, porque al momento en que yo permito que eso ocurra, en ese momento ya no tengo la posibilidad de proteger a la obra con derecho de autor. Para ir concluyendo, la guía también nos determina que es muy importante en torno a estos casos de creaciones realizadas con el apoyo de inteligencia artificial, analizar, hacer un análisis caso por caso, ¿no? El case by case, que es muy utilizado en el sistema anglosajón.